Bienvenidos sean todos ustedes al 218 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García. A continuación, cederé el micrófono para escuchar las palabras a cargo del licenciado Cuauhtémoc Plasencia Albiter, presidente de la Asociación Cultural Gran Logia Valle de México. Muchas gracias, muy buenos días, saludo con mucho respeto a la representación del Supremo Consejo de México a través de nuestro querido hermano, ilustre y poderoso Juan Luis Bonilla Castellanos, gran tesorero. Saludo la presencia de Rosa Elena Sánchez Juárez, representante de la familia de nuestro prócer, y hoy recordado Benito Pablo Juárez García, muy amable. A todos los miembros del Presidium y sin duda alguna la destacada presencia de Álvaro Echeverría en representación de la Gran Logia de Chile, gran canciller, pero también el secretario de la Conferencia Asia-Pacífico y representante de la misma conferencia ante la CMI que abarca todo el continente americano y europeo. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, a las mujeres, a los hombres y a todos los queridos hermanos que hoy nos acompañan, mis queridos hermanos, autoridades oficiales e invitados especiales. Hoy nos reunimos aquí para rendir homenaje a un hombre cuyo legado perdura en los corazones de todos los mexicanos, Benito Pablo Juárez García. En este día conmemorativo no solo celebramos sus logros políticos y su papel crucial en la historia de México, sino que también nos sumergimos en la escena misma de su ser, su espíritu indomable, su compromiso con la justicia y su visión de un México libre, laico, democrático y progresista. Benito Pablo Juárez García nació un 21 de marzo de 1806 en San Pablo, Guelatao, Oaxaca, en una profunda desigualdad social y política. Desde la más temprana edad enfrentó la adversidad y la pobreza, pero su determinación, su amor por la educación y el conocimiento, así como el gran sentido de pertenencia y nacionalista por nuestra nación, lo vio obligado a superar esos obstáculos. La ley es la expresión de la voluntad general, decía nuestro prócer y hermano mayor. Fue precisamente esta convicción la que lo impulsó a luchar por un sistema legal y equitativo que garantizara los derechos de todos los mexicanos. A lo largo de su vida, Benito Juárez desempeñó varios roles como jurista, abogado, regidor, diputado local, diputado federal, juez civil, secretario de gobierno, gobernador y finalmente presidente de nuestro país. A través de su incansable labor como abogado, legislador y estadista, Juárez sentó las bases de un México moderno, guiado por los principios de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Su ascenso al poder en un país marcado por la inestabilidad política y la intervención extranjera no fue nada fácil, pero Juárez demostró una habilidad política excepcional y un compromiso inquebrantable con los ideales de la democracia y la libertad, la justicia social, el respeto al derecho ajeno es la paz, lo proclamaba nuestro prócer Juárez. Y esta frase
se convirtió en el lema de su gobierno, simbolizando su compromiso por el Estado de Derecho y los derechos humanos. Uno de los logros más importantes de Benito Juárez fue la promulgación de las leyes de reforma en la década de 1850, que buscaban la separación entre la Iglesia y el Estado, establecer la libertad religiosa y la secularización de la educación. Estas reformas, aunque enfrentaron una feroz oposición, sentaron las bases para la modernización de un México y el establecimiento de un sistema político más democrático y laico. Gracias a estos principios y estos ideales, tenemos hoy un México con el legado de su pensamiento liberal. Pero el legado de Benito Juárez va más allá de sus logros políticos. Fue un símbolo de resistencia y esperanza para todos los mexicanos durante un periodo de turbulencia y de cambio. Su vida es un recordatorio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de un individuo para cambiar el curso de la historia y de la vida de muchos mexicanos y de toda la nación. En estos tiempos difíciles, marcados por la división y la incertidumbre, las lecciones de Benito Juárez toman vigencia y son más relevantes que nunca. Nos recuerdan la importancia de defender los valores democráticos, el Estado de Derecho y los derechos humanos. El pueblo y el gobierno deben de obedecer la ley, decía Juárez, y es nuestra responsabilidad como ciudadanos y defensores del pensamiento liberal defender y proteger nuestra democracia, nuestras instituciones, por una república democrática, laica, progresista, pero sobre todo con respeto a la división de poderes. Hoy, al conmemorar el legado de Benito Juárez, renovamos nuestro compromiso de seguir luchando por un México más justo, más igualitario y más democrático. Nos inspiramos en su ejemplo, en su valentía y en su visión de un país donde todos los mexicanos puedan vivir con dignidad y con respeto. Que el espíritu de Benito Juárez nos guíe en nuestros esfuerzos por construir un mejor futuro para México y para nuestras generaciones venideras. Hoy los liberales estamos actuando en toda América, en los 5 continentes, también en la conferencia Asia-Pacífico, con dignidad, con orgullo y fieles defensores del pensamiento liberal juarista. ¡Que viva Benito Juárez! Agradezco muchísimo la presencia año con año de todos nosotros los liberales, de poder celebrar a mi tatarabuelo y básicamente el pensamiento liberal que tuvo para con nuestro México. Este muro que hoy separa del hemiciclo a los liberales, no quiero que sea realmente un muro para no poder penetrar en su pensamiento, sino que todos nosotros los liberales, que tenemos esa educación de libertad, de igualdad y de fraternidad, en lugar de poner muros, tender puentes. Y creo que la unión que podemos hacer desde nuestras fronteras y desde nuestras trincheras como masonería y como hombres liberales y mujeres liberales es precisamente unir a la sociedad mexicana. Y creo definitivo que en la sociedad se está basando en lo que es la juventud que ha perdido tantos valores y tanta moral. Ahí es donde debemos de sembrar. Nosotros, muchos de nosotros ya vamos de salida y como dice mi marido, ya estamos más cerca de la tumba que de la cuna. Y eso es verdad, pero el ejemplo arrastra. Yo desde niña fui invitada aquí al hemiciclo y a Palacio Nacional y venía yo desde niña de la mano de mi abuelo, después de la mano de mi papá. Posteriormente vine sola
acompañada de mi marido, he venido con mis hijos y el año pasado, en julio, tuve el privilegio de poder traer a mi nieto de 5 años a celebrar el aniversario luctuoso en el Panteón de San Fernando. Y es un gran orgullo ser representante de la familia Juárez ante los liberales. Entonces, mis queridos hermanos, queridos libertadores, somos los libertadores y realmente tenemos un gran trabajo para hacer, para poder hacer de esta patria la patria que queremos. Y siempre nosotros estaremos aquí, siempre celebrando al presidente vitalicio de México. Que viva Juárez y muchas gracias. A continuación, invitamos a tomar la palabra al maestro Juan Luis Bonilla Castellanos, tesorero de la Sociedad Cívica de México y representante del presidente directoral nacional de la Sociedad Cívica de México, ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera. Gracias. Muy buenos días a todos ustedes, a todas, a todos, por haber venido a este evento tan importante para la República Mexicana. Me siento muy honrado en dirigir este mensaje con la representación personal del ingeniero Juan Martín Valtierra Nájera, presidente directoral de la Sociedad Cívica de México, quien se encuentra en estos momentos encabezando una delegación del Supremo Consejo de México en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, y en cuyo nombre transmito los saludos fraternos de nuestro queridísimo ingeniero para todos ustedes. Hoy, como cada año, los liberales nos reunimos en este hemiciclo para rendir un merecido homenaje al ilustre Benito Juárez, al conmemorarse el 118º aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas. Mucho se ha dicho de la figura y de la trayectoria de Benito Juárez, desde su infancia como un humilde pastorcillo de origen indígena zapoteca que enfrentó una condición de huérfano desde muy temprana edad, y que con una convicción profunda de salir de la pobreza y de la ignorancia, buscó en la educación la vía para alcanzar una posición sobresaliente que le permitiera servir a su pueblo y contribuir a su desarrollo, así como una evolución profesional y política hasta llegar a ocupar la presidencia de México. En una época convulsa en que se destacó como un gran constructor de la identidad nacional y restaurador de la República. Juárez nació un día como hoy, hace 218 años, en San Pablo Guelatao, en el estado de Oaxaca. 3 años después murieron sus padres, haciéndose cargo de él sus abuelos paternos. Y más tarde quedó bajo la custodia de su tío Bernardino Juárez, con quien trabajó como peón en el campo, como pastor de ovejas, y empezó a aprender el idioma español. A la edad de 12 años, su deseo de aprender a leer lo llevó a la capital del estado, donde su hermana, Josefa Juárez, trabajaba como cocinera para la familia de Antonio Maza, un rico comerciante con quien lo empleó en la granja de su propiedad. Al poco tiempo, conoció al sacerdote franciscano Antonio Salanueva, quien lo ocupó como aprendiz en su taller de encuadernación y le envió a la escuela, pero inconforme con el poco avance que observaba en su educación, se cambió de colegio, siendo víctima constante de la discriminación junto con otros niños de su condición indígena. Nuevamente abandonó la escuela. Con el apoyo de Salanueva ingresó al seminario de la Santa Cruz,
donde estudió latín, filosofía, teología, siempre con calificaciones de excelencia. Al culminar sus estudios, Juárez rechazó recibir las órdenes sacerdotales, abandonó el seminario e ingresó al colegio y a la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, donde obtuvo el título de abogado. Después de graduarse, se desempeñó como defensor de las comunidades indígenas. Llegó a ser rector del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado de la legislatura del Estado, secretario interino de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, magistrado suplente del mismo tribunal y juez de primera instancia del ramo civil. En el año de 1843 se casó con Margarita, hija de don Antonio Maza. En 1844 se le nombró fiscal del Tribunal Supremo de Justicia. En 1847 fue elegido diputado federal, por lo que se trasladó a la capital de la República y enseguida fue designado gobernador interino de Oaxaca. En dicho cargo, promovió el desarrollo económico de todo su estado y la realización de muchísimas obras públicas, particularmente en todos los caminos de su estado, escuelas normales y de educación primaria. Creó el puerto de Huatulco y al término de su administración dejó completamente saneadas las finanzas públicas. Por órdenes de Antonio López de Santana, fue detenido por unos militares, estuvo preso en San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz, y luego fue desterrado a Cuba, donde se trasladó a Nueva Orleans y ahí conoció a Melchor Ocampo y a otros mexicanos exiliados que eran perseguidos políticos por el gobierno, y regresó al territorio nacional vía Panamá, desembarcando en el puerto de Acapulco, uniéndose al movimiento que promulgó el Plan de Ayutla, encabezado por el general Juan N. Álvarez, quien asumió la presidencia de la República en el año de 1855, lo nombró ministro de Justicia e Instrucción Pública, posición desde la cual la ley sobre la administración de justicia y orgánica en los tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, conocidos como la Ley Juárez, a través de la cual se pretendió acotar el fuero militar, eclesiástico y acabar con los tribunales especiales. Cuando Ignacio Comonfort ocupó la presidencia de la República, Benito Juárez fue sucesivamente gobernador de Oaxaca, ministro de Gobernación y presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en 1858, tras la renuncia de Comonfort, se convirtió en presidente de la República por primera vez. Simultáneamente apoyado por el ejército y el clero, Félix María Zuluaga fue declarado presidente por los conservadores, ordenando detener a Benito Juárez, quien mantuvo un gobierno itinerante, primero en Guanajuato, después se dirigió a Guadalajara y después se embarcó nuevamente a Panamá para llegar a Cuba y de ahí a Nueva Orleans. Más adelante regresó a México y se instaló en el puerto de Veracruz, lugar donde se expidió la primera de las leyes de reforma y de la nacionalización de los bienes eclesiásticos, que restringió el derecho de la propiedad a la iglesia. Salió del puerto por la invasión de las tropas extranjeras y regresó a la Ciudad de México. Después se dirigió al norte en una caravana de carruajes que pasó por Guanajuato y se instaló en San Luis Potosí. Mientras los franceses ocupaban la capital, luego se fue a Monterrey y de ahí a Saltillo. Y después de Saltillo fue a Durango hasta llegar a Chihuahua
instalando al gobierno. Maximiliano ordenó al ejército imperial perseguir a Juárez hasta acabar con él. El presidente se trasladó al Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, y se refugió en lo que hoy también es la Sierra de Juárez. En el Paso del Norte reorganizó las fuerzas republicanas que recuperaron Chihuahua, después Parral, y avanzaron a Durango. De ahí continuaron a Mazatlán, Guaymas, Monterrey, Guadalajara y Tampico, así como Veracruz y Oaxaca, derrotando, como todos sabemos, a Maximiliano. Juárez retornó a la capital y restauró su gobierno. En enero de 1868, Benito Juárez inició su segundo periodo presidencial, impulsando la unidad nacional. En su gobierno le dio prioridad a la educación laica y gratuita, fomentando en toda la República la alfabetización. Impulsó muchísimas obras de infraestructura, el desarrollo ferroviario y la comunicación telegráfica, la industrialización del país y la inversión nacional y extranjera. Fue reelecto en el año de 1871 en un tercer periodo constitucional que concluyó el 18 de julio de 1872 por su fallecimiento. Al recordar hoy a Juárez en su aniversario de su nacimiento, repasando por su andar vigoroso por todos los senderos de la patria, enarbolando los principios de libertad y progreso, reconocemos que su paso por la historia nos dejó una huella imborrable para todos los mexicanos, que nos enseña a luchar por los valores y el patriotismo para hacer realidad las más grandes aspiraciones de los mexicanos. A su generación le tocó vivir los momentos más aciagos de nuestro devenir histórico, como la confrontación entre el federalismo y el centralismo, entre liberales y conservadores, la construcción de las bases jurídicas para el establecimiento de la República, desde la primera Constitución Federal en 1824, la expedición de las constituciones centralistas de 1836 y 1843, la invasión norteamericana y la pérdida de la más de la mitad del territorio nacional en 1847, la revolución de Ayutla de 1854 a 1855, la Constitución Federal de 1857, la Guerra de Reforma de 1857 a 1860, la intervención francesa, la lucha contra el imperio de Maximiliano y la restauración de la República de 1861 a 1867. Juárez fue firme en su irrenunciable defensa de la soberanía nacional, en su inalterable convicción republicana, poniendo muy en alto los principios liberales, sosteniendo el presidencialismo republicano mediante un gobierno itinerante a través de todo el territorio nacional. Grandes dotes de estadista al mantener funcionando el gobierno de toda la nación, pese a las deficiencias económicas que tuvo que atravesar. Benito Juárez nos legó una nación en la que se terminó el predominio de la religión del Estado y sentarnos las bases de una democracia moderna, en donde impera la libertad sustentada en el respeto de los derechos de los demás, como vía para mantener la paz. Un país en que la unidad de todos los mexicanos permita superar nuestros más graves problemas por la inseguridad, la falta de empleo, la pobreza extrema,
la violencia y la impunidad. Juárez fue también defensor siempre de la libertad y el respeto a los derechos de todas las personas, a la libertad de tránsito por el país, pero sobre todo a la libertad y al derecho de la educación. Hoy como ayer, el ejemplo de Benito Juárez nos inspira a seguir luchando por nuestro porvenir, a mantenernos firmes en la búsqueda incansable del progreso para construir un Estado más democrático. Seamos conscientes de que próximamente se llevarán a cabo en nuestro país el proceso de elecciones de quien integrará el Poder Ejecutivo y ambas cámaras del Poder Legislativo Federal, así como la renovación en varios estados de la República, incluyendo la Ciudad de México. Asumamos el compromiso de acudir a votar por quienes habrán de regir nuestros destinos en los años venideros. Preparémonos para cumplir con nuestra responsabilidad ciudadana de ejercer el voto. Hagámoslo de manera informada y razonable. Es la mejor forma de fortalecer las instituciones republicanas en beneficio de las próximas generaciones de mexicanos. Los liberales reconocemos que Benito Juárez ha sido siempre para todos nosotros un signo de coherencia entre el pensar y el actuar, un ejemplo a seguir en nuestro comportamiento frente a los retos que plantea el presente de cara al porvenir. La figura de Benito Juárez es un símbolo de la nación. Su pensamiento, sus palabras, sus actos iluminan por siempre el firmamento del pueblo de México. Al evocar su grandeza y honrar su memoria en esta ceremonia de profundo sentido republicano y que se replica en todas las ciudades del país e inclusive en varias del extranjero, reconocemos a un hombre que se convirtió en un símbolo de la nación mexicana. Juárez es para los liberales de México y el mundo un adalid de pensamiento progresista, impulsor del Estado moderno y del Estado laico, además de que forjó nuestra mexicanidad y nuestra pertenencia latinoamericana. Consolidó nuestra independencia, defendió el sistema republicano en todo México y en América. ¡Viva Benito Juárez! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! Es cuanto, muchas gracias. Gracias.